La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras. Él es abogado especialista en muchísimas áreas, es docente, fue diputado, fue director de migración y ha jugado en muchas ocasiones roles internacionales. José Ricardo, encantado de tenerte. No, siempre muy grato de estar aquí, Jacqueline. Hola, José Ricardo, ¿cómo estás? Sí, me tienen votado. También te había invitado. Y tú me decías, no, es que tengo un juicio en Barahona, tengo un juicio en tal y tal sitio. Bueno, a veces es el problema de los abogados, tú sabes que... Pero vivir es primero. Mira, yo quiero conectar dos cosas, José Ricardo, y la voy a buscar porque con el tema del Código Penal, tuviste una conferencia ayer que lamenté no ir porque tenía un compromiso de trabajo, que se tituló Aborto, falso debate. Eso va conectado con lo de las 3 causales y lo del Código Penal. Así es, así es. Fíjate, hay un fenómeno que se denomina sincretismo metódico, que es un arroz con un mango, como digo yo. Hay gente que le llama, para usar una expresión popular, un tema de tratar de mezclar muchas cosas, y en la mezcla se genera confusión. Y la realidad es que, por ejemplo, la gente habla del aborto, pero en el contexto del ejercicio de la medicina. Y el aborto no es una figura de la disciplina médica, de las ciencias médicas. El aborto es una instituta del derecho penal. En la disciplina médica, en las ciencias médicas, lo que en el derecho le llamamos aborto es una suspensión de embarazo pura y simple, que ocurre a diario aquí. Pero el sincretismo metódico con que se conduce el debate sobre este tema ha llevado a los abogados a hablar de la suspensión de embarazo como si fueran médicos, mencionando el aborto como si fuera una suspensión de embarazo, y el médico hablando como si fuera abogado hablando de aborto. Porque un elemento fáctico, por ponerles un ejemplo, tú sales, una persona sale a la calle, tiene un accidente, muere una persona en ese accidente. Otra persona viene y mata deliberadamente a una persona. Ahí hay 2 muertos. Yo no he visto la primera condena para una persona que haya, en el contexto de un accidente, haya sido condenado como homicida, a menos que se demuestre que usó el carro como arma para matar a una persona. ¿Por qué? Porque un elemento fáctico pasa a ser en el derecho penal cuando tú lo haces con lo que le llaman en derecho penal el animus necandi, con la intención de hacer daño, de producir un resultado que está sancionado penalmente por la ley. Eso es lo que pasa con la suspensión de embarazo. Cuando se suspende un embarazo para matar el feto, entonces obviamente ahí se configura el tipo penal del aborto, que no tiene que ver en absoluto con la suspensión del embarazo. La suspensión del embarazo es un tipo médico que es legal en la República Dominicana, por eso que yo digo que este debate es falso. Porque sí, ¿y las 3 causales? Bueno, pero ahí vamos. Las 3 causales son 3 motivos diferentes que podemos debatir. Hay unos que son temas de políticas de Estado y otro que es un tema que tiene que ver con el tema de la ciencia médica. Si una mujer grávida llega a una emergencia o está en un tratamiento médico por cualquier razón, por insuficiencia renal grave o por un embarazo ectópico, que son 2 procesos en los que la suspensión de embarazo es una de las 2 medidas que se pueden tomar, porque hay ese tipo de protocolo lo establece por delegación de la ley el Ministerio de Salud Pública, que la resolución es la número 10 del 2016, que tiene todos los protocolos que tienen legales para tratar urgencias ginecobstétricas.
Entonces, cuando tú te ves en una situación así, ¿qué dicen esos protocolos? Bueno, es un tratamiento farmacológico tratando de resolver el problema. Si no se puede resolver farmacológicamente y el problema persiste, entonces el médico está en la obligación de suspender el embarazo. ¿Cuál es la diferencia con el aborto? Que esa suspensión de embarazo no tiene la intención de matar el feto. Cuando la mujer tiene un embarazo ectópico, es obligatorio suspender el embarazo, porque si tú no lo suspendes, esa señora se va a morir. Y eso es aquí legalmente en la República Dominicana. Ahí descartamos una de las causales, que no es un debate inocuo. Pero y el tema del incesto, o de una niña violada por su padre, por su padrastro, 12 años, 13 años. O sea, se detecta malformación que la malformación, entonces, y además el hecho, me apunta un televidente, de que somos de los, creo que 4 países, no sé de qué área, si del mundo o de la región, que no tenemos aprobadas las 3 causales, para que la persona decida realmente, somos pro vida, pero si alguien quiere decidir lo contrario, acogiéndose a esas 3 causales. Bueno, hay un tema. Yo tengo que hablarte no desde el sentimiento, yo tengo que hablar desde la ciencia. Y las ciencias jurídicas tienen 2 posibilidades. Un Estado, cuando dice que protege la vida, es un bien jurídico cualquiera, se protege, todo lo que tú ves son bienes jurídicos, lo que la ley protege. La vida es un bien jurídico. Cuando el Estado... Eso es relativo, porque no es verdad que la protege. Bueno... cuando el Estado, prácticos pero, no la protege, bueno, pero vamos a decir que ya sí. Eso es una situación de facto de la sociedad. Que si un policía mata a un tipo, eso es bueno. No, el policía. La Constitución lo prohíbe. Que la protección de la vida es muy amplia. Es que el policía que mata a una persona, si ha actuado con proporcionalidad de medios, no es responsable penalmente. Porque ese es su trabajo, para eso le dan una pistola. Entonces, pero donde yo te quiero llevar, porque nosotros tenemos que los estados no trabajan en base a los errores que cometen los agentes del mismo estado. Los estados sientan principios. Entonces un estado tiene que tomar la decisión. Usted o protege la vida. Si usted decide proteger la vida, usted no puede protegerla de manera parcial. Entonces viene el debate de cuándo comienza la vida. La vida, ¿quién lo va a decidir? ¿La iglesia? No. El mismo Estado tampoco. Quien tiene que decidir eso es la ciencia. Y está ya extremadamente establecido. La vida intrauterina es demasiado conocida ya, como para saber que en el instante en que se encuentra el genoma, el espermatozoide con el óvulo, en ese mismo instante se genera la vida. Se genera la vida, porque en ese momento empieza la división. Dicen las investigaciones científicas, porque yo no estoy hablando de una cosa de la que yo sepa mucho, porque no soy médico, pero he leído al respecto, porque yo presidí la comisión del Código Penal y tenía que informarme para poder saber de qué estaba hablando, además de mi formación de abogado. Entonces, en ese momento se producen lo primero choques eléctricos y iones de calcio, y que son los que producen como una explosión, y ahí se instala el genoma humano. Y el genoma humano es prácticamente como decir un mapa, una ruta de la ruta de tu vida, y automáticamente eso se convierte en un cigoto, que es la primera etapa del embrión. Y el cigoto tiene un estatuto humano. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la ciencia. Ricardo, y eso se ha discutido en el Congreso de esa forma. Es que tenemos 20 años dándole vuelta a lo mismo y no llegamos a ninguna conclusión. Y yo te voy a decir una cosa. La protección de la vida desde la concepción hasta la muerte es muy amplio. Y hay tantas formas de matar a una persona. Y de verdad que si la Constitución, por Constitución se hace ese acompañamiento, la sociedad, el Congreso, todos los poderes deben hacer un ejercicio, porque somos cómplices cada día de muchas muertes que se producen y no hacemos nada para evitarla. ¿Dónde está esa protección? Bueno, entonces,
El principio está establecido, la ley establece el principio que en la parte operativa de la aplicación de la ley se presentan los problemas que tú estás planteando. Eso es otra cosa, pero lo importante es la forma que el Estado, porque aquí lo que se está tomando una decisión política, si el Estado va a tener como una política de Estado la defensa de la vida, no la puede hacer parcialmente. Yo protejo la vida del 25% en adelante, del 1 al 25 no la protejo. Entonces, tiene que ser, o bien una reforma constitucional, Exacto, que elimine el artículo 37, que tendría que ir a referéndum, obligatoriamente, porque es un derecho fundamental, y los derechos fundamentales, cuando están sometidos a una transformación en una asamblea nacional, tienen que ser refrendados a través de referéndum. Entonces, como se aprobó ayer, que dejó fuera las 3 causales, es la 4ª vez en esta legislatura que se aprueba. Perdóname, Jacqueline, no puede haberla el código no tiene por qué tratar eso. Exacto, pero entonces... Porque ya yo expliqué al principio, que no es que la deja fuera, es que los legisladores tienen que establecerlo en la ley, en lo que es el tipo penal del aborto. ¿Qué es lo que está dejando? ¿Por qué no lo deja fuera? Porque ya yo expliqué que todas las urgencias ginecobstétricas están contempladas. Ahora, lo que sí queda discutible, que es un tema que no es sencillo de discutir, porque yo no estoy diciendo, por ejemplo, que el incesto sea una cosa que te vamos a aplaudir. No estoy diciendo que la violación, por ejemplo, hay políticas de Estado. Cuando yo di esa conferencia que di ayer, la di en Pucamaima en una ocasión, y estaba la fiscal de Santiago en el público. Y al salir ella me dijo, eso que usted dijo, nosotros lo estamos haciendo hace meses. ¿Qué yo dije? Una persona violada hoy día, porque el problema es que la ciencia pone al alcance de la gente muchos mecanismos. Una mujer violada, ¿qué hace la fiscalía? Al menos en ese momento lo estaba haciendo. Sí, le da un acompañamiento. No solo que le dé el acompañamiento, no. Que inmediatamente le dan una píldora del día después. Porque la píldora del día después, los científicos dicen, hay sectores de la iglesia que tienen cuestionamientos al respecto, que no es abortiva porque simplemente evita que se produzca la concepción. Porque lo que hace es poner como barrera para que el esperma no llegue al óvulo. Entonces, sí, es que obviamente, pero obviamente, mira, si no estamos en una confesión, como el Estado es laico, por ejemplo, una política de Estado que tienda a tomar ese tipo de medidas inmediatas desde que se produce la denuncia de una violación o un proceso de educación, haría prácticamente imposible que el hecho de que se produzca una concepción por vía de... Pero es que a veces no se produce la denuncia de una vez. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el dilema? El dilema es que es un hecho incontestable, científicamente incontestable y científicamente establecido, que hay una autonomía de la vida desde el momento en que se produce la concepción. Por ejemplo, cuando la mujer deja de menstruar, no es el organismo de la mujer la que le ordena eso al cuerpo de la mujer, es el cigoto, que suspende, dice, mira, párame esto, porque esto es una amenaza para mi vida. Es desde el cigoto que va esa orden. Eso hay que estudiar embriología. ¿Cuál es el tema de eso? Bueno, mira, la mujer acoge una vida en su vientre que tiene autonomía, y si el Estado ha decidido, fíjate que estoy hablando equidistante, yo soy pro vida, defiendo esto, pero veo el tema con respeto, porque sé que estamos hablando de situaciones dramáticas. ¿Cuál es la situación? Si el Estado decidió proteger la vida, no puede hacer una protección parcial. ¿Qué es lo que tiene que impulsar política? ¿Y eso aquí se refiere al embarazo, la protección de la vida? No. Qué bueno. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Me gusta eso. No, pero es que la protección... se habla de eso, nada más se implican que es del embarazo, pero eso implica muchas cosas. ¿Cómo cuál, Jacqueline? Protección de la vida, ¿no? El Estado protege la vida. Ahora, si un feminicida mata a su mujer, esa es otra cosa. Pero entonces,
¿Cómo vamos a hacerlo? De si se aprobó, por lo menos en el Congreso, ahí está una pieza que se supone que tipifica 72 nuevos delitos que no está contemplado en el Código Penal, que esa ley tiene 20 años dando vueltas, lo más seguro, si hace 20, tú estuviste quizá en alguna de esas discusiones. Yo fui presidente de la comisión bicameral que hizo ese código. Es más, perdónenme los legisladores actuales, y Pacheco puede hablar de eso. El trabajo que está ahí, en un elevadísimo porcentaje, se hizo bajo mi control. Entonces, vamos a hacer una pausa porque estamos súper pasados. Sí. Y conectamos con eso y otros temitas que yo quiero tratar contigo, porque no quiero que se me quede el tema haitiano. Volvemos. El licenciado José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, abogado constitucionalista y legislador, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Me apunta un amigo televidente, y vamos a pasar a otro tema, pero no quiero dejar de mencionarlo, que de 194 países de la ONU, solo 4 no han aprobado las 3 causales. Argentina aprobó las 3 causales hace 102 años y es una vergüenza, dice él, para nuestro país, que solo están Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua en esa posición. Bueno, si estamos nosotros también, a él dice que lo avergüenza, a mí me enorgullece. Entonces, ahora, si vamos a vivir en una sociedad organizada en torno a los principios legales, porque el problema es que esto no es que si a mí me gusta o no me gusta, yo estoy de un lado, ese señor está de otro lado. Ahora, el problema no es que si nos gusta o no nos gusta, el problema es que ya elegimos un modus vivendi, un modus legal aquí, que la Constitución dice, no la Constitución, la ciencia dice que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando eso cambie, si la Constitución cambia y dice, no, vamos a proteger la vida parcialmente a partir de que se produzca el nacimiento, ya eso es otra cosa, y eso tendrá que ir a un referéndum y el pueblo dominicano tendrá que votar. Ahora, a usted, querido amigo televidente, le avergüenza, yo me siento muy orgulloso de eso. Bueno, hay para todos los gustos. José Ricardo, el tema de la modificación constitucional para darle más autonomía al Ministerio Público, tú dices que no es necesario y que no, y que el hecho de que el presidente sea el que designe al procurador tampoco es una cosa del otro mundo que pudiera ser motivo para que se cambie la Constitución en ese sentido. ¿Cuáles son tus argumentos? Porque hemos tenido procuradores y procuradores, y algunos de comité central, otros de vinculaciones políticas muy cercanas, otros de carrera. Realmente, ¿qué es lo que garantizaría? ¿Es el modo de escogencia o es el presidente de turno y la libertad primero que haga una buena selección y luego que deje que ese Ministerio Público actúe? Te agradezco muchísimo esa pregunta, porque creo que es muy interesante. Yo he estado sosteniendo que invitando al gobierno a que sincerice las razones por las cuales quiere convocar una reforma constitucional sobre la base de que lo que está diciendo que va a establecer en la reforma ya está consagrado. Y te lo puedo explicar rapidísimo. El antiguo artículo 55, que la gente criticaba mucho, pasó a ser el artículo 128. Tiene 2 acápites, el acápite A y B, y él dice que el presidente tiene facultad para designar ministros, directores generales, demás, funcionarios de libre remoción. En el B dice que tiene facultad para nombrar los funcionarios de los órganos autónomos. El artículo 170 de la Constitución dice que la Procuraduría General es un órgano autónomo y también tiene autonomía financiera y orgánica. Y obviamente la Constitución establece los principios y delega en la ley para que organice los detalles. La ley orgánica del Ministerio Público, además de eso, la inamovilidad. La Constitución dice la ley organizará el estatuto de inamovilidad. Cuando tú te vas a la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público no excluye el Procurador General de la República ni sus adjuntos del principio de inamovilidad. Simplemente los excluye
de la carrera del Ministerio Público. Ellos no pueden durar como los procuradores de carrera hasta los 75 años. Entonces, eso es así. Ahora, no está diciendo que no son inamovibles. ¿Cuál es el pecado que la sociedad dominicana está mirando? Que siempre tenemos una cultura de creer como que la fiebre está en la sábana, que el nombramiento del Procurador General de la República por parte del presidente es un pecado capital. Entonces, una cosa que es así en el mundo entero, porque los procuradores son el brazo ejecutivo de la justicia. A lo mejor ahí no nos gusta. Ahí no nos gusta que en el mundo entero sea así y aquí no. Y aquí no, exactamente. Entonces, no, Estados Unidos... Si nos sentimos mal de que en el mundo entero una cosa se y aquí no, es en todo que debemos sentirnos Escuché mal. el consultor jurídico del Poder Ejecutivo referirse a que la idea era ver qué va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura que lo va a designar. Bueno, sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le pregunto, especialmente a los abogados que sabemos de qué estamos hablando, ¿qué ha ocurrido con el desplazamiento del nombramiento de los jueces desde los senadores al Consejo Nacional de la Magistratura? Se evitó la politización de la selección de los jueces de las altas cortes. Pero es más democrático. Y se supondría que el presidente se estaría despojando de una facultad y de tener más poder de nombramiento. Y lo traspasaría al Consejo Nacional. Aquí hay un tema que es cultural, no es legal. La cultura de querer tener sargentos en los servicios, en el servicio público es lo que nos está haciendo daño. No es que sea el presidente. Cuando la ley dice que sea el presidente que lo designe, es porque se supone que tú llegas a la presidencia y tú la ejerces con un sentido de dejar un legado, no de que tú vas a buscar un sargento para que endose todo lo que tú quieras. Cada quien tiene que cargar con el peso histórico de sus decisiones. Usted eligió a un sargento. Cuando usted dice un sargento, ¿a qué usted se refiere? A un procurador obediente políticamente. Cuando usted fue funcionario, fue sargento, cuando fue director de migración. Bueno, pregúntale a los presidentes. Yo tuve la suerte de trabajar con dos presidentes. Con dos. Y ninguno se metió conmigo. Ahora, con el segundo presidente, tuve la dificultad de que no se metían, pero por un lado yo iba por un lado y Montalvo, que está ahí calladito, le ha hecho mucho daño a este país, se encargaba de resolver por otro. Le encantaba hacer, hacer bypass. No, calladito. Mira, y lo del famoso candado. El candado, tú quieres un candado. Todo candado tiene llave. Exactamente. Tú quieres un candado más fuerte, que tú puedes elegir, proponerte para 2 periodos y que después del segundo periodo nunca más. Eso, yo no creo que haya un candado más fuerte que ese. Entonces, yo por eso digo que el gobierno que sincerice. Es decir, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que realmente quiere? Porque ese cuento se lo pueden hacer a cualquiera, pero no a uno. Entonces, yo le escribí una carta en el 2020 al presidente, donde yo le expliqué todo eso. Pero incluso cotejándolo con su programa de gobierno, que lo que dice es que él iba a hacer reformas para fortalecer legalmente, no constitucionalmente, la independencia del Ministerio Público. Porque él sabe que está ahí, él lo sabe. Entonces yo digo, sean honestos y digan qué es lo que ustedes quieren. Eso es lo que el país espera. Es más, lo mismo pasa también con el tema de la reforma fiscal. Aquí tenemos que abocar una reforma fiscal, pero la reforma fiscal tiene que tener un proceso previo para romper con el estatuto de privilegio que hay aquí con los sectores más económicos más importantes, más elevados, que no pagan impuestos. Tú no puedes hacer una reforma fiscal con el ITEBI como eje de la reforma, para que la siga pagando el consumidor final y todos los ricos compensando su ITEBI. Y tú que pagas impuestos sobre la renta de tu salario, eres consumidor final y no tienes forma de compensar. Aquí hay demasiadas cosas en que pensar. Esa tarea
para el presidente es muy importante que no nos haga perder tiempo en una reforma constitucional con temas que lo único que necesitan es un cambio de cultura de la clase política, que aquí hay una cultura de jefatura, no de legalidad. Qué pena no tener más tiempo, José Ricardo. Vamos a tener que invitarte con más frecuencia, porque se me quedó el tema haitiano. Pero con lo que tratamos ahora, yo creo que fue bien interesante y muy coincidente con lo que pasó ayer en el Congreso. Bueno, muchas gracias. A la orden. Gracias, José Ricardo. Siempre excelente. un placer. Nos vamos a comerciales. Regresamos.